Damos gracias a nuestro Padre, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy tenemos nuestro servicio de lectura número 122 del martes 30 de julio de 2024. Recordemos que el tema que estamos tratando es el tabernáculo queda terminado y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Esto lo estamos viendo desde el capítulo 37 hasta el capítulo 40. Ya hemos visto el 37, hoy vamos a ver el 38, hasta donde Dios nos conceda. Este en especial lo vamos a ver tomando en cuenta la Reina Valera de 1960. Entonces, la primera parte, esto está dividido en 5 partes, para que lo tengamos en cuenta. La primera parte va a ser el altar del holocausto, la segunda parte va a ser el la fuente de bronce, la tercera parte va a ser el atrio o el patio del tabernáculo, la cuarta parte va a ser la dirección de la obra y la quinta parte va a ser lo concerniente a los materiales usados para la construcción del tabernáculo. Entonces, esta primera parte tiene que ver con el altar del holocausto. Y lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 38, en la versión Reina Valera del 60, versículo 1. Hablando de Bezalel, dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Y el versículo 6 nos dice, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Versículo 7, que es el último ya de esta primera parte, dice, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Bueno. En el contexto del pasaje, ¿sí?, de estos 7 primeros versículos, nuevamente el Espíritu Santo nos está señalando 2 materiales, un material vegetal y un material mineral. El material vegetal nuevamente va a estar aquí representado con la madera de acacia, que es símbolo de la humanidad de Cristo. Recordemos que estamos trabajando para poder tener esa certeza y esa convicción en el corazón de Jesucristo, hombre, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, el cual, de hecho, le fue necesario, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, pero con un propósito bastante claro: destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí aparece nuevamente la madera de acacia que está presente en los elementos, en el mobiliario del tabernáculo, eh, representando o simbolizando lo que es el verbo hecho carne, Dios manifestado en carne. Jesucristo vino en carne, el Hijo del Hombre, postrera, esto, o sea, el Hijo unigénito de Dios. Pero a diferencia del arca, que el arca también era de madera de acacia recubierta con oro por dentro y por fuera, aquí nos presenta entonces, a diferencia del oro, nos presenta que este altar del holocausto estaba cubierto de bronce. ¿Por qué razón? Porque es que en el altar del holocausto
o en el altar del sacrificio, propiamente dicho, se presentaban los sacrificios para pagar por los pecados. ¿Sí? O sea, ese era el altar del holocausto, el altar del sacrificio, el altar del juicio, donde se pagaba. En este caso eran los animales inocentes, los que eran presentados allí y puestos en este altar, donde eran consumidos completamente por el fuego en el altar de bronce. Entonces el bronce en este caso está representando el juicio de Dios. Y de hecho sobre Jesús, hombre, ¿cierto? El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, fue puesto todo el castigo de nuestros pecados, porque llevó el castigo de nuestros pecados, ¿sí? Y él es ese cordero que fue puesto para llevar y pagar por los pecados, como Abraham se lo dijo a su hijo Isaac. Dijo, eh, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Cuando Dios le había pedido que sacrificase en holocausto a su hijo Isaac, habiendo ya llevado la leña, llevado el fuego. Y Isaac le dice a su padre Abraham, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Dice Abraham, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, y miró y vio entonces por dirección de Dios un carnero enredado en una zarza. Desde ahí, del capítulo 22 de Génesis, entendemos que Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio. Cordero destinado ya desde antes de la fundación del mundo para ser entregado en sacrificio por todos nosotros, pero manifestado en el tiempo que Dios había también propuesto que fuese para así expiar y pagar por los pecados. Por entonces este altar del sacrificio, este altar del holocausto tiene esa madera y ese bronce, donde posteriormente van a ser puestos los animales, ese continuo sacrificio de cada día. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, y aparece nuevamente entonces el bronce en el versículo 3, aparece en el versículo 4, otra vez el bronce, porque está indicando que ese es un lugar para pagar por el pecado. ¿Cierto? El juicio de Dios paga por el pecado. ¿Cierto? El castigo de los pecados era llevado ahí. En este aparece en el versículo 5 nuevamente, con todo sonrejado. En el versículo 6 nos dice, está esa hermosa combinación de madera de acacia y bronce, ¿no? Cubriendo la madera, como que envolviendo la madera, porque es Jesús ciertamente llevando todo el castigo de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada nosotros fuimos sanados. Y finalmente, pues menciona ya en el versículo 7 que ese era móvil, transportado, llevado en hombros. Cuando el campamento se movía el arca, y iban los sacerdotes también llevando los otros utensilios en su debido orden, ¿no? Según su asignación. Entonces, hay una cosa bastante trascendental, y es esta, que ese altar era el único, no había más. Es el único altar. De hecho, no había otro similar, ni tampoco había otro lugar designado por Dios para presentar ofrenda por el pecado. No había otro lugar. Debía ser allí, en el altar del sacrificio, en el altar del holocausto, en el altar de bronce. Ahí eran llevados los animales. Por eso bien está escrito aquí, era un altar único, no había otro. Por eso, entendiéndolo ya en cuanto a la luz de las escrituras concerniente a la salvación, por eso es que no hay otro sacrificio que pueda quitar el pecado, no hay otro lugar del sacrificio para quitar el pecado que no sea la cruz de Cristo. Porque allí en la cruz, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Habiendo Jesús llevado una vida de integridad, como decías, santo, inocente, apartado de los pecadores, sin mancha, sin pecado,
aunque ciertamente vivió y convivió con los hombres, no se halló pecado en él, no tenía de qué ser redarguido, pero le era necesario al Hijo de Dios llevar el castigo por nuestros pecados, como dice, y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que no hay otro altar, solamente el sacrificio de Cristo y la cruz de Cristo. Ese es el mensaje y es el único lugar y Jesús es la única persona designada por Dios para que los hombres miren a él. Es como cuando más adelante, cuando leamos el libro de Números, vamos a encontrar que Dios mandó a Moisés que edificase, que erigiera, que levantase un asta y en el asta colocase una serpiente de bronce para que todo israelita que hubiese sido mordido por las serpientes, que era la mayoría, porque todo el pueblo había murmurado diciendo que estaban hastiados de ese pan tan liviano que era el maná. Y solo ese maná ven nuestros ojos, dijeron. Entonces salieron serpientes ardientes que los mordían y todo el que era mordido, el veneno de esa serpiente los iba matando. Pero Dios, ellos clamaron y pidieron a Moisés que los librase de esas serpientes y Dios le dijo, hazte un asta y todo el que fuere mordido vea a la serpiente y va a vivir. Desde donde estuviera la persona tenía que dirigir su mirada hacia esa serpiente de bronce y así Jesús dice también, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no hay otra persona, no hay otro sacrificio, no hay otro altar, ¿sí? Sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así hayan muchas religiones. Recordemos, en alguno de los servicios de lectura hablábamos de por qué hay tantas religiones. Porque es que las religiones nacen es de una reinterpretación que el hombre hace acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de su propósito. Entonces se reinterpreta la manifestación gloriosa de Dios y su entendimiento y su comprensión, pero conforme su propia sabiduría y no según Cristo. Entonces de ahí es que nacen tantas religiones. Pero solamente hay como dice el Espíritu Santo, solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso no había una réplica, no habían 3, 4, 5, 8, 10, 20, 40 altares de bronce, solamente había un altar de bronce, porque solamente hay una cruz del sacrificio, solamente hay un mensaje de la cruz, solamente hay un cordero del sacrificio ofrecido una vez y para siempre, para quitar el pecado. También, de hecho, ese era el lugar donde se presentaba la víctima por el pecado, porque esa es la víctima. Jesús es la víctima por el pecado, el inocente, el, 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 el carnero que estaba enredado en esa zarza, ese cordero, como lo dijo Abraham, provisto por Dios para el sacrificio, el cordero de Dios. Era el único lugar donde se presentaba esa víctima por el pecado. Pero también en tercer lugar, es muy trascendental entender que viéndolo en el contexto de los mandatos acerca del continuo sacrificio y la posterior entrada continuamente al lugar santo y una sola vez luego al lugar santísimo, entendemos que las personas entraban el sacerdote ministraba ahí en el altar del sacrificio, pero luego, solo así, solo habiendo presentado el sacrificio por los pecados, primeramente por sí, luego por los de todo el pueblo, él pasaba al lugar de adoración, no sin antes, inclusive, pasar por la fuente de bronce, que es lo que continúa, para luego entrar.
en el lugar santísimo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar de la oración y donde estaba el candelabro de oro. O sea que no podía entrar en el lugar santo y mucho menos en el lugar santísimo sin antes no haber pasado por el altar, por el altar del sacrificio, por el altar de bronce. Y eso es prácticamente algo que Jesús dice a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero ¿cómo llega una persona a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad? Si estando fuera de la presencia de Dios, apartado de Dios y lejos de Dios, solamente por Cristo y a través de Cristo se presenta ante el Padre por el sacrificio de Cristo, para luego permanecer en la palabra de Cristo y llevar una vida de adoración en la presencia de Dios, a la luz de la presencia de Dios, en una vida de intercesión y de adoración a Dios en su misma y gloriosa presencia delante del altar, ante el trono de la gracia. Pues eso tiene que ser, no se puede antes. Por eso es que antes de la adoración y bendición que el sacerdote recibía cuando entraba en el lugar santísimo, que salía y bendecía al pueblo, antes de la adoración y la bendición se presentaba el sacrificio en el altar de bronce. Por eso es que también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando de las bendiciones de Cristo, de Dios a través de Cristo, dice en Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, porque entendiendo el sacrificio de Cristo y solo por medio de Cristo es que el Padre nos ha hecho aceptos. Dice, nos ha hecho aceptos en el amado a través del sacrificio de su Hijo, por medio de lo cual también nos ha reconciliado. De tal manera que a menos de que Cristo muriese y fuera resucitado por el Padre, entonces podríamos nosotros adorar a Dios, que esto es amarlo y servirle y a su vez ser bendecidos en su Hijo. Pero era necesario que su Hijo muriese por nosotros conforme a las Escrituras. En cuarto lugar, el altar de bronce representa a Cristo ofreciéndose a sí mismo en sacrificio por el pecado, siendo así el único con el poder y autoridad de quitarlo de en medio, de quitar el pecado de en medio. Porque recuerde que ahí se ofrecía continuamente, día a día, todos los días, sacrificios que no podían quitar el pecado, pero Cristo entró traspasó los cielos y entró en la misma presencia del Padre por el sacrificio de sí mismo y por su propia sangre, se presentó una vez para siempre para quitar el pecado de medio. Entonces, por eso la trascendencia del altar de bronce y como dice también el apóstol Pablo, tenemos un altar, el altar, ¿sí? El lugar del sacrificio en el cual Cristo se presentó a sí mismo ante Dios por nosotros, para presentarnos ante el Padre sin pecado, para que el Padre nos constituyera justos, al que es de la fe de Jesús. Un altar del cual no participan aquellos que todavía presentan ofrendas que, según la ley de Moisés. El altar de bronce. Ahora, la segunda parte de este capítulo nos va a hablar de la fuente de bronce. Y aquí hay una mención muy especial a las mujeres frente a lo que es la fuente de bronce. La fuente de bronce. El versículo 8 dice que Bezaleel también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Recordemos que el bronce va a estar presente aquí porque esta fuente de bronce también es una representación de lo justo que es Dios a través de su palabra, de la justicia que hay en su palabra, en su verdad, y cómo ministra por la palabra y por la sangre de Cristo esa limpieza y ese lavado de los pecados. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos, dice, de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué hermoso. O sea que las mujeres
trajeron sus espejos, porque eran espejos de bronce, bien pulidos, donde podían reflejar sus rostros. Usaban esos espejos de bronce, pulido, bien pulido. Pero ellas, es algo bien hermoso porque las mujeres, ellas dieron esos espejos. ¿Para qué? Para poder hacer la fuente de bronce. Porque dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esto me hace acordar por el Espíritu Santo a través de su palabra de cómo había mujeres que servían a Jesús de sus bienes. Pero también mujeres que no querían vivir ya según su apariencia y en apariencia frente al mundo, estando esclavas del pecado, sino que vinieron a Cristo y creyeron a Él y creyeron su palabra porque querían reflejar a Cristo y no sus propias vidas. La Biblia habla de las mujeres que creían en Dios como santas y piadosas mujeres que esperaban en Dios. ¿Sí? Y habla de ellas, mujeres castas, mujeres valientes, esforzadas, mujeres virtuosas, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pero ¿cómo nos muestra este pasaje esto especialmente de las mujeres en medio hoy? No estoy interpretando, porque no es de usual que interprete estas cosas, sino que quiero mirar algo, que veamos algo, ¿no? En medio de lo que pasa hoy día, de tanta vanidad que hay en este mundo, este versículo nos está hablando de que habrá mujeres que ciertamente no seguirán los patrones de este mundo, la apariencia de este mundo que pasa, que perece, sino que ellas ciertamente vendrán a aquel que puede mostrarles y reflejarles la vida eterna. Aquel vendrán y entregarán su vida a Cristo para reflejar a Cristo. Dejarán de seguir las vanidades de esta vida y presentarán eso que es tan valioso para las mujeres, como es un espejo. ¿Sí? ¿Sí? Es tan hermoso, ¿no? O sea, ellas renunciarán a aquello de lo que el mundo les exige tanto, en lo cual están tan inmersas para venir a Cristo y darle a Cristo sus vidas, abrirle su corazón a Cristo y Cristo entre y sean ellas entonces ahora quienes ya no necesiten un espejo, sino que más bien la gente vea en ellas a Cristo. Entonces, pero no estoy interpretándolo, sino que lo estamos hablándolo en el sentido del entendimiento de todas las escrituras. Entonces, aquí, por eso quería hacer detenerme aquí un poquito. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y fíjense que velaban, o sea, permanecían allí a la puerta del tabernáculo de reunión. Y hay varias mujeres en la Biblia que lo mencionan. En ese caso, recuerden que había una mujer llamada Ana, ya anciana, pero también había mujeres que adoraban a Dios, a las cuales Pablo les anunció el evangelio, y entre ellas está Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. O también podría ser María Magdalena, o la otra María, o también podría ser Marta y su hermana, María. Dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ciertamente hoy día hay muchas mujeres que están velando, esperando que ciertamente el Señor venga por su iglesia. Ahora, hablando más conforme pues a lo que dice el pasaje y viéndolo a través del Nuevo Testamento, este versículo 8, la ley mostraba el pecado, ¿sí? O sea, porque esa fuente de bronce, cuando el sacerdote llegaba ahí, él podía ver su rostro ahí, pero eso era una representación a su vez de que la ley mostraba el pecado en esa fuente de bronce, pero no lo quitaba, tal como un espejo refleja el rostro, pero no lo limpia.
Entonces, a menos de que la persona entonces luego dirija su mirada y abra el grifo de lavamanos y tome con sus manos el agua y se aplique agua en su rostro, solo así se limpiará el rostro. Pero solamente mirándose al espejo, el espejo le dirá cómo está, mas no podrá quitar lo que esté en su rostro, no podrá limpiarlo. Por eso es que esa fuente de bronce, que era de bronce porque se podía reflejar el sacerdote, podía verse allí, pero estaba llena de agua para que el sacerdote lavase sus manos y sus pies antes de entrar en el lugar santo. Y en segundo lugar, luego el agua de la fuente de bronce era usada por los sacerdotes para lavarse las manos y los pies, pero no los limpiaba del pecado. Ahora, solo la sangre de Cristo y su palabra lavan y limpian de los pecados. Aquí dan varias cosas. Una de ellas, la parte A, es lavados una vez y para siempre. Y cuando Aarón y sus hijos van a ser consagrados, ellos son lavados una vez, pero luego, cuando entrasen y ministrasen en los sacrificios, tenían que lavarse cada vez que entraban. Pero cuando fueron consagrados, cuando ahorita vayamos a verlo cómo se consagran más adelante en los siguientes libros, lo hicieron una sola vez para ser dedicados y consagrados para el sacerdocio. Pero luego tendrán que hacerlo, ya no todo el cuerpo, sino las manos y los pies de continuo. Pero entonces, lavados una vez y para siempre, el Espíritu Santo nos habla de esto en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y vean lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, aquí hay dos cosas que son las que en otras partes del Nuevo Testamento también nos dice el Espíritu Santo. Es por el poder de la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Por la obra de la regeneración, de ese nuevo nacimiento que Cristo nos provee a través de la fe en él. Y el obrar del Espíritu Santo, como Jesús mismo lo dijo, que moraría en nosotros al creer en él, como dicen las Escrituras. A esto el Espíritu Santo, en la versión Reina Valera del 60, cuando se escribió esta versión, dejaron escrito esto de esta forma. Este lavamiento de la regeneración y la renovación, o sea, un nuevo nacimiento producto de la obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. ¿Cuándo es? ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Luego dice, el cual derramó, en este caso el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, hablando nuevamente de esa una vez, de una única vez, ¿sí? Esa sola vez que hemos sido lavados por la regeneración y la renovación. ¿Cierto? Primera de Pedro 1, versículo 18 al 25 dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí ya nos está ampliando, nos está diciendo lo que Pablo le escribió a Tito acerca del lavamiento de la regeneración. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de la preciosa sangre de Cristo. No habrá lavamiento para regeneración. No habrá lavamiento para nuevo nacimiento sin la sangre preciosa de Cristo. Ya no con un agua en una fuente de bronce que reflejaba el rostro de los sacerdotes. Ya no para lavarse las manos y los pies, sino que íntegramente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lavado con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y acá está la renovación en el espíritu. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu. ¿Sí? Ya aquí el Espíritu Santo en esta carta de Pedro nos explica entonces las dos cosas, la renovación y la regeneración. La regeneración y la renovación. Por el poder de la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Por el sacrificio de Cristo y la revelación de la verdad. Para obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. De ahí que volvamos a insistir en que nos es necesario tener en cuenta que Dios actúa por su palabra, manifiesta su autoridad por su palabra, su presencia por su palabra y que su palabra es el verbo de Dios, pero a su vez esta palabra del verbo de Dios es revelada por el Espíritu Santo, para que haya una obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Están los tres que dan testimonio de la vida eterna actuando, operando en las personas para la regeneración y la renovación. Entonces dice aquí el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y fíjense que aquí ya concretándolo mucho más, explicándolo mucho más, hablando de esa regeneración y esa renovación, dice, siendo renacidos, o sea, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y nuevamente involucra el verbo de Dios, involucra la palabra, aquel que es la palabra, la autoridad de Dios, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría en Cristo, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hablando de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el verbo de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El verbo de Dios, su sabiduría, permanecen para siempre. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Luego, hemos visto entonces que hay un lavamiento una vez para consagrarnos y dedicarnos y santificarnos para Dios Padre. Entonces, mediante la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, que finalmente aquí es explicada por el Espíritu Santo como la obediencia a la palabra que por el evangelio nos ha sido anunciada. Pero luego entonces
como hay un continuo sacrificio, esa fuente de bronce era útil también para el día a día. Entonces aquí está cuando se nos habla a nosotros ya en el Nuevo Testamento, a la iglesia, a los creyentes, la necesidad de perseverar cada día. Y Santiago, hablando de la palabra de verdad, dice lo siguiente, Santiago 1, 21 al 25. Para el día a día, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, entonces usted va como mirando esa fuente de bronce, entonces ya está ahí está esa fuente de bronce, el agua y el bronce allí, pero usted sabe que es la misma obra de Cristo y la misma obra del Espíritu Santo actuando poderosamente en su vida para el día a día. Entonces dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, que en la carta de Pedro dice, esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿cuál es la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas? La palabra implantada que puede salvar vuestras almas es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Jesucristo mismo. Dice, pero sed hacedores de ella, pero sed hacedores para el día a día, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque recordemos que frente a la palabra Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre edifica su casa sobre la roca, en ese caso, hablando en el contexto de edificar una casa, la edifica una vez. Pero luego esa casa estará permanentemente soportando vientos, lluvias y ríos que golpean contra esa casa, pero no caerá porque está fundada sobre la roca, sobre la palabra de Cristo, sobre la palabra que permanece para siempre. Entonces dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Lo que le pasaba a los sacerdotes. Lo que le pasaba a los sacerdotes. Ellos miraban allí en esa fuente de bronce, veían su rostro natural. Y era necesario entonces que tomaran el agua y se lavaran las manos y los pies y entraran en el lugar santo para adorar, en el ejercicio continuo del sacerdocio. Pero aquí entonces dice, es como el hombre que considera, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque ciertamente, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero luego dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Recordemos que esto luego en palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y vivir bajo ese régimen nuevo del Espíritu. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la le da libertad en Cristo Jesús y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace que lleve fruto para la gloria de Dios. Ahora, Juan 15, 1 al 3 nos dice, el mismo Señor Jesucristo hablando de la trascendencia de la palabra para santificar. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que así como vamos perseverando en la palabra, así también dice, somos bienaventurados en lo que hacemos. ¿Cómo así que somos bienaventurados en lo que hacemos? Sí, que podemos hacer todo para agradar al Padre, así como su Hijo Jesucristo. Hacemos siempre lo que a Él le agrada y entonces somos bienaventurados en lo que hacemos que lleve fruto para la gloria de Dios. Entonces el Padre, ¿qué hace? A través de su palabra, que es la palabra del Verbo de Dios, que es la sabiduría de Cristo, dada y revelada por el Espíritu Santo a los hijos de Dios, Él nos limpia para que llevemos más fruto. Dice, y además de eso, Jesús hablando del momento en que los apóstoles estaban con Él, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Efesios 5, 25 al 27 dice, hablando de Cristo y cómo limpió la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Ahí está claro. Cuando esto es ciertamente una vez, pero también el Padre a través de su Hijo y el Hijo a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de la palabra, hacen una obra santificadora. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De manera que para eso está entonces esa fuente de bronce que estaba allí era para que los sacerdotes recordasen que ellos podían verse allí, pero que solamente había una persona que podía quitarles definitivamente el pecado y a la vez santificarlos. Entre tanto esperasen la venida gloriosa hoy para nosotros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lastimosamente, como se nos es evidente, ellos no entendieron estas cosas, como dice el apóstol Pablo, porque tienen un velo puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, Juan 17, 16, 19 dice lo siguiente. Hablando el Padre, hablando el Señor Jesucristo al Padre en su oración, dice lo siguiente. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y hace una petición. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ¿a quiénes iba el Padre a santificar en su verdad? Que su palabra es verdad. Dice, a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y ellos han creído que tú me enviaste. La palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han creído verdaderamente que salí de ti. Pues a ellos que ya habían sido lavados para la regeneración y la renovación, ahora el Señor Jesucristo les dice que los santifique en su verdad. Su palabra es verdad. O sea que a través de la palabra y solo a través de la sabiduría de Dios es como los hijos de Dios se mantendrán limpios en medio de un mundo, de una generación mala y perversa. De ahí la trascendencia de esta intercesión de Cristo, de nuestro Señor por sus apóstoles, que entendemos que también la ha hecho por nosotros. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Primera de Juan 1, 6 al 9. Y esto, amados hermanos, siempre hay que tenerlo en cuenta. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y vea lo que dice acerca de trayendo esa representación ya en su cumplimiento, esa fuente de bronce, esa agua que estaba en esa fuente de bronce. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, y la verdad no está en nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Y ahí, amados hermanos, terminamos por el día de hoy. Hemos visto en este tiempo, hemos tenido entonces dos cosas que son el altar de bronce o el altar de sacrificio que estaba representando la obra de Cristo, la cruz de Cristo, el altar de sacrificio,
donde Cristo se ofreció una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado, pero también la fuente de bronce, que simboliza en este caso ese lavamiento por la regeneración y la renovación. La regeneración por la palabra y la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración por la obra de Cristo, la obra de redención y la renovación por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que a través de la obra de Cristo hemos sido lavados una vez por su sangre, limpiados y purificados. Pero luego necesitamos, amados hermanos, que el Espíritu Santo de continuo, permanentemente, como Jesús se lo pidiese a su Padre, por causa de que estamos en este mundo, que Él nos mantenga santificados en su verdad. Y de ahí la necesidad entonces, mis amados hermanos, de que si confesamos nuestros pecados, en todo aquello que llegásemos a dejar de hacer y no obedecer a la palabra, será entonces necesario que pidamos a Dios que perdone nuestros pecados. Y Él nos limpiará de toda maldad por medio de la sangre de su Santo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, creyendo firmemente de todo corazón en el poder que hay en el Evangelio y cómo nuestro Padre aplicará sobre nosotros la sangre de Cristo, pero también nos hará andar diligentemente en su palabra, en obediencia a ella cada día, en obediencia a la palabra de Cristo, en obediencia a la sabiduría de aquel que es la verdad. Damos gracias al Padre y le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que por su grande amor y misericordia conceda que en esta noche, por su amor, el Espíritu Santo nos dé poder entender, poder tener claridad, mucho más en el nombre de Jesús, de todas estas cosas. Que seamos diligentes en escudriñar, que seamos diligentes en indagar, que seamos diligentes en buscar y tener la necesidad en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos revele cada día la abundancia de la sabiduría de Cristo, para que también nosotros permanezcamos limpios. Que cuando veamos atentamente en esa perfecta ley, la de la libertad, seamos regidos por el Espíritu Santo mediante la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Para que tú, Padre, como te lo pidió nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, Señor, seamos santificados en tu verdad. Y perdone, Señor, por toda desobediencia, por toda falta de juicio y todo pecado que se comete, Señor, por desconocer, Padre Santo, tu propósito y tu buena voluntad en cada una de las cosas que hacemos. Para que por la sangre de tu Hijo, Señor, y por tu palabra, podamos ser limpios y permanecer limpios en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre. Gracias, Padre, por la cruz de Cristo. Gracias por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada y por su palabra, en la cual tenemos, Padre, la regeneración y la renovación, mediante también el Espíritu Santo, el cual actúa poderosamente en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios le bendiga, Amén, pastor. pastor. Gracias.